Buenos días. En el día de hoy quiero enviarle este video a la figura cibernética llamada Soporte mi locura. Mi preferencia sería llamarle por su nombre, pero no lo van a conocer por quién es, por el nombre por el cual Dios lo llamará a cuenta. Así que aunque prefiero no usar esto de soporte, me dirijo a este joven, el cual yo tengo toda la seguridad no tiene malas intenciones. Yo sé que no tiene malas intenciones. No soy Dios, no puedo decirlo 100%, pero estoy casi seguro que, soporta, tú no tienes malas intenciones. Y yo entiendo también que debo de cuidar cómo yo hablo. Aunque hablo bajo autoridad y bajo voto, ya que la ordenación mía fue procedente de la Asamblea General de la Comunión Nuestra, que ocurrió el 11 de junio de 1936, que procede del Presbiterio de Nuevo Brunswick, que ocurrió en el 1789, que procede de la Iglesia de Escocia bajo la reforma de Juan Knox, que ocurrió en el 1560, que procede de la reforma protestante de la Iglesia de Ginebra, que se rebeló en contra de la apostasía romanista durante la reforma protestante del siglo XVI, que procede de la Iglesia Universal, que procede de los apóstoles, que procede de Jesucristo. Así que no hablamos como uno que habla a la aventura, no hablamos por hablar, hablamos como una persona que está bajo voto y cuyo linaje ministerial le consta. Yo te entiendo, soporte. Yo te entiendo. Ahora mismo parece ser en República Dominicana y en otros países, no solamente por aislar un país, se está celebrando cuestiones a la Virgen María. No lo conozco mucho porque no soy romanista, ni paso tiempo en los asuntos romanistas. Pero sí entiendo que esta religión apóstata ha hecho mucho daño en los países hispanos. De hecho, se pudiera comprobar fácilmente cómo la mente evangélica es muy pero muy romanista en muchas cosas. Así que, soporte, yo te entiendo, hermano. Me atrevo a decirte hermano. Pero tenemos una expresión en el idioma angloparlante. Tenemos una expresión, es que la criatura, después de bañarla, no se debe de botar con el agua en el cual se bañó. No sé si hay una expresión idiomática en español equivalente. No soy un profesor del idioma castellano. Pero hay que tener cuidado, especialmente en este asunto de la Madre de Dios. Estoy de acuerdo contigo, soporte, estoy de acuerdo. Hay mucha idolatría. A María no se debe venerar. A María no se le debe orar. María no tiene ningún lugar privilegiado en cuanto al proceso de la salvación del ser humano. No tiene nada que ver con eso, sino que ella también fue una pecadora santificada por la salvación que tuvo en Cristo Jesús. O sea, fue una santa, así como todos somos santos, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Ella no tiene ningún estatus privilegiado. Tiene un estatus privilegiado en otros aspectos. Ella participa en la historia de la redención.
como participaron los profetas, los apóstoles, o sea, todas las generaciones la llamarán bienaventurada y ningún evangélico puede negar eso, porque estaría negando la palabra de Dios. Así que estoy de acuerdo, soporte contigo en eso, y con la mente evangélica en esto. Y eso lo promovemos y eso lo apoyamos, no se pierdan en eso. Lo que quiero que entienda, soporte, y todo el que escuche este video, es que eso, el hecho de que descartamos y descalificamos todo lo que tenga que ver con la veneración de María y el error de Roma en cuanto a eso, no tiene absolutamente nada que ver con que ella sea la Madre de Dios. Y que la confesión de que María es la Madre de Dios ha sido la doctrina de la Iglesia en todos los tiempos, es completamente indiscutible. Y que los pretextos, soporte, que tú pones para que no se le llame eso, no solamente están errados bíblicamente, sino en la historia de la Iglesia, por muchas razones. En primer lugar, está el error, como tú has dicho, Dios no tiene madre. Dios no tiene padre ni madre. Hay un aspecto en el cual tú dices eso que estás correcto. Dios no puede tener progenitor, Dios no tiene fuente, Dios no tiene raíz. Dios es la primera causa de todas las cosas, Él no es causado por nada. Y en eso estás correcto, en ese aspecto. Pero cuando la iglesia, que ha confesado por 2000 años, protestante y evangélica, que María es la Madre de Dios, dice que María es la Madre de Dios, no está diciendo que María es la progenitora o es la raíz o es la fuente o es el origen o es el génesis de Dios. No sé de dónde tú te sacaste eso. Entiendo que la mente evangélica cree así. Yo lo entiendo. Porque la religión evangélica de estos últimos tiempos no está arraigada en la historia de la iglesia, no entiende cómo la iglesia ha confesado la fe cristiana a través de los 2000 años, solamente entiende la cultura avivamentista de los últimos 150 años. Cuando la iglesia dice que María es la Madre de Dios, no le está atribuyendo a María que ella sea progenitora de Dios. Solamente quiere decir, con decirle Madre de Dios, que la persona que entró en el vientre de María lo hizo por la operación del Espíritu Santo, y esa persona es la segunda persona de la Trinidad, esa persona es Dios. María como vaso, no como progenitora. Así que esto de que Dios no puede tener, es correcto, Dios no tiene nada de eso. Al contrario, el origen de María es Dios y de todas las cosas. Así que quiero corregir antes que lleves a tanto pueblo de Dios a desviarse en el error. Eso. En segundo lugar, el nombre específico que se le dio a María por los hermanos nuestros de la iglesia a través de miles de años, una palabra en griego, ya que el griego fue la lengua franca del mundo. Se hablaba en griego, los primeros 400, 500 años de la iglesia era el idioma original. Cuando se reunía la iglesia de diferentes países hablaban en griego. Luego por 1000 años fue el latín. Y ahora la lengua franca en este tiempo normalmente es el inglés. Cuando se reúnen cristianos chinos, hispanos, americanos, europeos, normalmente tratan de usar el inglés como una lengua franca para poder comunicarse. No es que el griego tenga un estatus superior, pero en el tiempo que se escribió, usaron el griego, y la palabra para María que confesaron nuestros hermanos es Theotokos.
que significa portadora de Dios. ¿Ves? María solamente portó a la segunda persona de la Trinidad. Nunca, en ningún lugar se está diciendo que María es originadora de Dios o la fuente de Dios, como has dicho y como has llevado mucho pueblo a creer con tu último video. Ella solamente portadora de Dios. ¿Qué pasa si no confesamos esto? Que ella no es la madre de Dios. Lo que ocurre es, entran dos herejías que fueron condenadas por la iglesia anchamente en todos los países del mundo. La primera es el nestorianismo, la herejía de Nestor, en el cual se dice que Jesús fue dos diferentes personas, una persona divina y una persona humana, y que María solamente portó la humana. Dios no es, Jesús no es dos personas. Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y otra humana en una persona. Cuando decimos que María es madre de Dios, Theotokos, portadora, solamente estamos diciendo que ella portó esa divina persona, que es una persona solamente, con dos naturalezas. Si no decimos que ella es madre de Dios, en ese sentido, estamos permitiendo la herejía de Nestor, el nestorianismo. Y sería terrible, soporte, que tú lleves a tanto pueblo, el pueblo evangélico, mi hermano, que tiene tanta hambruña teológica que no, la mayoría de los pastores están muriendo, no saben cómo vivir un día más, y la mayoría no tienen preparación, no entienden la Biblia en realidad, la repiten y son salvos. No digo que no son salvos, pero hay tanto analfabetismo para tú decir que María no es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque tú no sabes, no entiendes las escrituras, donde la misma prima, en el Evangelio de Lucas, de María, la llama la madre de mi Señor, y esa palabra que utiliza ahí, Kyrios, en el idioma que escribió el doctor Lucas, Kyrios, es un título divino, es el nombre de Dios, es el mismo Adonai, Yahweh. Ese es Kyrios. La madre de Dios está diciendo, la madre del Señor, el mismo nombre usado en el Sinaí, Yahweh, yo soy el que soy. ¿No has leído las escrituras? Yo no quiero decir que este tema no sea difícil. Esto es difícil, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esto es una mente pecadora y es una mente finita. No digo que este tema no sea difícil, pero si no confesamos la verdad al junto de la iglesia y nos estamos inventando nuestra propia religión, nada más por el celo en contra del marianismo, que estamos en contra del marianismo, nos oponemos completamente a la oración a los santos, a la veneración, pero mi hermano, usa el biturí. No uses una pala para operar al paciente. Usa el biturí. Además de la herejía del nestorianismo, decir que María no es madre de Dios abre la puerta a otra herejía que se llama el adopcionismo. Una herejía antigua condenada por la iglesia en todos los países, donde se dice que Jesús fue humano y fue adoptado por el Padre para ser el Mesías. Una herejía que llevó mucha gente al infierno, hermano. Es la herejía que nace cuando decimos que María no es madre de Dios. Como vaso, mi pueblo, como vaso, no como progenitora, como vaso, como instrumento solamente. Nestorianismo y adopcionismo son las dos herejías que estás invitando al pueblo evangélico a creer en tu celo antimarianista, el cual pudieras tener sin tener que caer en esos errores.
Así que ella es una persona que se respeta, la honramos así como honramos a cualquier hermano y ella es bienaventurada y ella no merece ningún estatus. Pero el hecho de que ella es madre de Dios no la eleva a ningún estatus divino, ni estamos cayendo en ninguna de las cosas que tú estás diciendo. María es madre de Dios como vaso instrumental y yo te pido que tú públicamente retires esto. Alguien te lo tiene que, alguien con la autoridad que ha sido ungido apropiadamente, porque la mayoría de los ministros hoy en día se ungió a sí mismo o reunió un chorro de sus amigos en la región que tampoco fueron ungidos apropiadamente para que lo unjan. Una persona que tendrá que darle cuenta a Dios verdaderamente. Yo te estoy llamando al arrepentimiento público, a que continúes oponiéndote anchamente al marianismo. Yo estoy contigo en eso. Pero debes de sentarte y recibir instrucción acerca de esto, bíblicamente con la palabra de Dios. Yo te lo saco, yo me uno contigo, yo te lo saco todo con la palabra de Dios. Y eres hermano, no estoy diciendo que no eres hermano, pero por esto, mi hermano, puedes llevar una condena fuerte de parte del Señor. Llevar a los hermanos a creer herejía. Y en cuanto a lo demás, en contra del marianismo romanista, nosotros estamos juntos, nos oponemos, la corrupción papista romanista está acabando con las almas, me uno contigo en eso, pero nosotros que somos los verdaderos católicos, nosotros que somos los protestantes, que nos paramos encima de la verdad en contra del marianismo, debemos de ser precisos para cuidar las almas. Así que Dios te bendiga, siempre a la disposición. Envíame un mensaje, vamos a comunicarnos. Estoy dispuesto a apoyarte en todo lo que sea bueno. Bendiciones a todos.